Cris y yo contentos agradecidos al Señor por esta oportunidad, agradecidos también a vosotros. ¿Se oye bien si hablo en este volumen? Muy bien. Una alegría, como decía, un honor, pero os tengo que confesar que me ha sido difícil discernir lo que entiendo que el Señor quería traer para estos días. Espero haber tenido un oído sensible. Decía Paco, creo que ayer, que ya tenía listos por lo menos 2 mensajes y otro simplemente para terminar de ensamblarlo. Cuando la noche del miércoles al jueves no estaba tranquilo y todo se desmontó y se volvió a montar, ¿no? Así que espero, como digo, que el Señor me haya dado gracia para discernir lo que Él quiere en estos días. Esta primera noche quiero hablar, Él me dijo que estabais durante todo el curso hablando acerca del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y quiero hacer 3 énfasis. En esta noche quiero hablar de la potestad que el Espíritu nos da sobre el pecado. Quizá el texto que tengo, aunque no será el texto base, lo mencionaré, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Mañana vamos a ver cómo el Señor, por el Espíritu, nos infunde fortaleza. Dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas para que Él os dé, para que los fortalezca en vuestro hombre interior por su Espíritu. Y en el segundo mensaje de mañana vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos capacita, nos da poder también para que podamos manifestar, para hacer patente su reino por medio de explosiones de omnipotencia, de milagros, señales que son para este tiempo también. Bien, el texto para hoy se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero antes de leer, quiero orar al Señor que nos ayude. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Y dice la Escritura, vamos a orar primero. Señor, gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias, Señor, por mis hermanos, por esta congregación. Y gracias por tu palabra. La abrimos, Señor, conscientes de que dependemos de tu Espíritu. Abre nuestros ojos, Señor. Lo que estamos esperando son milagros, Señor. Que tú te pases en medio de nosotros y obre en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, primera de Pedro capítulo 2, versículos 24 y 25, dice, quien llevó él mismo, hablando de Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo primero que quiero hacer entonces es ondear sobre nuestras cabezas, sobre vuestras cabezas y la mía, como una bandera, la verdad de la muerte vicaria de Cristo. Dice que Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si tú quitas esa verdad, te quedas sin evangelio. Si tú desplazas eso, te quedas con un sistema religioso muerto, sin vida y sin poder. Jesucristo llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Si nosotros tuviéramos una idea más clara de lo que es el pecado, no podríamos escuchar esto sin estremecernos. El pecado es alta traición. De hecho, es la traición más alta, es el insulto más grave. El pecado es feo, el pecado es bajo, el pecado es vil, el pecado es antinatural. Es un intento, de hecho, de asesinar a Dios. Digo antinatural porque no fuimos creados en el pecado. Eso vino después. Lo natural no es pecar.
El pecado entonces es un intento de desplazar a Dios, un intento de asesinar a Dios y además es una profanación del orden divino. El pecado es lo que entristece a Dios, lo que provoca a Dios, lo que disloca el universo, lo que arruina nuestra alma y nuestras relaciones. Y Jesús, en un acto de abnegación absoluta, lo llevó en su cuerpo sobre la cruz. Cristo murió como un maldito. ¿Recordáis? En el monte Ebal y en el monte Gerizim, Dios pidió que el pueblo de Israel se dispusieran, una parte en el monte Ebal, otra parte en el monte Gerizim. Y el Señor dijo, si tú no anduvieses en mi palabra, si tú no cumplieras mis mandamientos, si no hicieras caso de la instrucción que te doy, entonces maldito seas, maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir, maldita será tu arteza de amasar, maldita será. Lo que pasó en la cruz, en realidad, es que Jesús recibió esa maldición. Él vivió de manera perfecta, pero allí ocupó nuestro lugar. Y Dios lo maldijo. Maldito seas. Eso fue lo que pasó en la cruz. ¿Por qué Dios lo abate? Antes, cuando Jesús ha descendido al Jordán, Paco nos lo recordaba también en el monte de la transfiguración. Los cielos se abren y el Padre dice, este es mi Hijo en quien tengo deleite. Pero ahora en el Calvario, el Padre lo ataca, lo consume. Descarga sobre él su ira. ¿Por qué? Por lo que la palabra de Dios dice en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Jesús nos sustituyó en el patíbulo y fue ejecutado en nuestro lugar. Pero no solamente murió por nosotros, esto yo creo que lo tenemos claro, lo hemos escuchado tantas veces, pero es que Jesús vivió por nosotros. No solo murió por nosotros, sino que cumplió la ley a favor nuestra. Su vida entera, su silencio, sus palabras, sus actitudes, fue un tributo a Dios, un homenaje a Dios. Él vivió reflejando y representando a Dios de forma fiel. Vivió una obediencia perfecta, no solamente en nombre propio, sino como representante legal de una nueva raza. Yo soy representante legal de la Iglesia Bautista, por ejemplo. Cuando yo firmo un documento oficial, no hace falta que todos los hermanos estampen la firma allí. Con mi firma vale, mi firma lo representa a todos. Bueno, Jesús vivió, el apóstol Pablo dice, como el postrer Adán, como el representante legal de una nueva humanidad. Cuando él obedecía, cuando él caminaba entre los hombres, cuando él pensaba en absoluta pureza, cuando él hablaba en absoluta pureza, él lo hacía en nombre propio, sí, pero él también lo hacía en nombre de todos sus representados. Así que él vivió la vida que nosotros no éramos capaces de vivir y murió la muerte que nosotros no éramos capaces de soportar. Lo he dicho muchas veces, la frase no es mía, pero me la apropié para siempre. En la cruz, Dios Padre trató a Dios Hijo como si Dios Hijo hubiera vivido tu vida para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya. Y cuando por la fe nos apropiamos de esa verdad, Dios nos declara justos, declara perdonados todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Estás seguro? Sí. De hecho, cuando el Señor murió por nosotros, cargando nuestros pecados, todos nuestros pecados estaban en futuro, estaban en el futuro. Cuando nosotros abrazamos por la fe esta obra perfecta de nuestro representante, de nuestro sustituto, Dios nos declara justos. Todos nuestros pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros. Dios nos considera como si hubiéramos vivido siempre y de la manera más perfecta, cumpliendo toda su ley, viviendo como Dios manda. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos reconciliados. Por tanto, ya no hay culpa, ya no hay castigo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Así que, ¿qué hizo Dios a favor nuestra? El Padre envió al Hijo para que Él fuese el portador del pecado. Nosotros rompimos los platos, Él pagó los platos rotos.
para que Él llevase nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Y para qué? Para obtener a favor nuestra el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Nunca nos vamos a cansar de decir estas cosas, de predicarlas, de escribirlas, de cantarlas. Pero nuestro texto dice otra cosa. No sé si te has fijado en el énfasis de nuestro texto. El énfasis de nuestro texto no es exactamente la justificación. ¿Qué dice el pasaje exactamente? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿para qué? Y ahora escucha, ¿para qué? Para que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Fíjate que no dice por cuya herida fuisteis reconciliados. Por supuesto que fuimos reconciliados por su herida. Cuando dice por su herida es por su muerte en la cruz, por su muerte expiatoria, por su muerte vicaria. Claro que sí, hemos sido reconciliados. Acabo de estar hablando de eso. Hemos sido reconciliados porque el pecado nos enemista con Dios. El pecado nos coloca bajo el desagrado de Dios. El pecado nos coloca bajo la sentencia de Dios. Y por su llaga, por su muerte expiatoria, somos reconciliados. Sin embargo, el pecado no solamente nos enemista con Dios. El pecado hace más cosas. El pecado nos desfigura, nos pervierte. El pecado nos ciega, nos envenena, nos atrofia, nos hace inútiles para la vida buena. Y Cristo fue abierto en el altar de la cruz para comprar nuestra sanidad, para volver a darnos un rostro humano, para darnos ojos que ven, oídos que oyen, pies como de siervas, para que podamos subir al monte y tener comunión con Dios. Escucha, iglesia, tu Señor fue cosido con hierros a las maderas de una cruz para romper tus prisiones, para que vivas a la justicia, dice el texto, para que vivas a la justicia. ¿Eso qué es? Para que vivas una vida justa. ¿Eso qué es? Pues para que vivas una vida que se ajusta a lo que Dios manda, a lo que Dios dice, que se conforma a la voluntad de Dios. Jesús fue molido para hacer de ti un santo. Estas son buenas noticias, ¿eh? Como he dicho, quiero pasar todo el rato ondeando la bandera del Evangelio. Jesús murió para librarte del pecado y para que ese tirano llamado pecado ya no tenga más imperio sobre tu vida. Jesús murió por ti para sacarte del orgullo, para hacerte manso, para hacerte humilde delante de Él y delante de otros, para que podamos ser fieles a nuestros cónyuges. No solamente en nuestra conducta, sino también en nuestros pensamientos más íntimos. Para que podamos decir la verdad en lugar de vivir haciendo trampas o simulando o siendo hipócritas. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros podamos ser agradecidos en vez de ser gente malhumorada que vive gruñendo, exigentes. Hermanos, Jesús murió por nosotros para hacernos generosos con nuestro dinero, generosos con nuestros recursos, en vez de ser egoístas, avaros, viviendo a cara de perro, indiferentes a las necesidades de otros. Jesús murió por nosotros para librarnos de la pereza, para darnos la capacidad de ser trabajadores esforzados, honrados. Hermanos, Cristo murió por mí, Cristo murió por ti. Y si Cristo murió por mí, para que yo viva a la justicia, entonces yo puedo decir, puedo mirar a las mujeres como mujeres y no como cuerpos sin nombre con los que construir fantasía. Puedo alegrarme al ver la prosperidad de mi vecino sin llenarme de envidia. Puedo celebrar sus éxitos. No tengo que ser el más inteligente, el preferido de los otros, el que tiene a los hijos más obedientes, el que tiene a la esposa más inteligente, el que tiene el ministerio más influyente. No necesito eso. Cristo murió por mí. Puedo alegrarme en el éxito de los demás. Cristo murió por mí. Puedo dejar de fumar. No fumo, Estoy poniendo... Puedo ser moderado en el comer en lugar de ser glotón. Puedo ejercer una piadosa mayordomía de mi cuerpo. Puedo vivir un noviazgo pleno, un noviazgo feliz.
dejando la relación sexual para cuando toca, para el matrimonio, como la bendita forma de sellar la boda, de confirmar el pacto, de expresar el pacto, de celebrar el pacto, de refrescar el pacto. Puedo vencer el miedo al que dirán. Puedo escapar de la adicción al móvil o a las pastillas o a los halagos. Puedo perdonar traiciones. Puedo pasar por alto insultos. Puedo ser amable en el tráfico, hermanos. Cristo murió por mí. Puedo renunciar a la venganza. Puedo perdonar. Puedo bendecir a los que me maldicen. Puedo respetar y cuidar la reputación de los otros en vez de criticarlos y chismear contra ellos. Puedo vivir en una cultura pornográfica sin arruinar mi alma, buceando en esas cloacas en internet. Puedo ser honrado en mis negocios, puedo ser diligente en mis estudios. Puedo, hermanos. Si eso no es así, entonces esto no es verdad. Jesús llevó en su cuerpo mis pecados sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, podamos vivir a la justicia. Cristo ha muerto por mí. Por tanto, como he dicho al principio, ya no hay culpa, ya no hay castigo. Pero además, hermanos, además de que no hay culpa ni castigo, el pecado ya no tiene puesto su pie sobre mi cuello. Ahora soy yo el que puedo pisar, ahora soy yo el que puede mandar. Mira lo que dice Pablo cuando escribe a los Romanos, capítulo 5, dice, si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo que ha dicho? Mucho más reinarán en vida. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, es decir, los cristianos, reinarán en vida. Yo sé que hay personas dentro de las iglesias que solamente quieren perdón y cielo. La noticia de que pueden vivir libres del pecado no les hace bailar. Porque en el fondo disfrutan del chisme y disfrutan de la pornografía y disfrutan de algunas cosas. A muchos les basta con poder decir, bueno, yo soy pecador, todos lo somos, y el que diga que no miente. Y yo soy pecador y mi pecado me lleva una y otra vez a morder el polvo. Pero bueno, Cristo me ama, Cristo me perdona y Cristo me regala la gloria. Amén. Pero explícate mejor. Vamos a ver. Hemos escuchado, bueno, yo soy pecador. Todos lo somos. ¿O tú no eres pecador? Sí. Suena evangélico. O sea, tú eres pecador, el Señor te ama, el Señor te perdona. Sí. Pero te pregunto, ¿estás reinando? ¿Tú estás reinando? Porque suena evangélico, pero hay que matizar las cosas. Te pregunto, ¿tú le estás dando muerte a los deseos de la carne? Te pregunto, ¿tú estás aprendiendo a poner tu pie sobre el cuello de tus vicios? Porque, hermano, estar bajo la gracia no es solamente saberse perdonado. Estar bajo la gracia es comenzar a reinar. Yo no estoy hablando de una vida perfecta. Yo no estoy hablando de una vida impecable. Nadie la tiene. El apóstol Juan dice que el que dice que no peca está mío. Todos pecamos. Ninguno de nosotros en ningún momento amamos a Dios de manera perfecta. Algún día lo haremos. Que llegue pronto ese día. Porque es una desgracia no ser perfecto. Pero bueno, estamos bajo cobijo, estamos en el abrazo, estamos bautizados en el Espíritu Santo de Dios, estamos metidos en Dios. Dios está también en nosotros. Bien. Pero hermanos, la vida cristiana va de no solamente saberse reconciliado, sino de comenzar a reinar. Dice la Escritura, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo. Por lo tanto, estar bajo la gracia es mandar. Estar bajo la gracia es aprender a vivir en potestad.
en jurisdicción, teniendo jurisdicción sobre el pecado y los vicios. Como digo, algunos no quieren oír hablar de santidad, de obediencia, porque en realidad no odian el pecado. Aman la liviandad, aman el coqueteo con el mundo, aman la verbenita del pueblo, aman la fiesta mundana, el programita picante, los ambientes sensuales. Sencillamente, ¿qué puedo decir? Con todo el respeto del mundo, no son cristianos. Hablan de la gracia, pero es una gracia falsa. Es una gracia desfigurada, es una gracia convertida, en excusa para pecar. No existe cristianismo verdadero donde no hay un anhelo creciente de santidad y un sincero rechazo del pecado. Sí, o sea, puede haber un montón de debilidades. Yo soy un saco de debilidades. Pero si yo soy un verdadero cristiano, hay un verdadero anhelo de santidad y hay un sincero rechazo del pecado y hay una guerra feroz a muerte contra el pecado. Una guerra santa y ardua. Si alguien puede vivir instalado en la mentira, o en la fornicación, o en el rencor, o en el irrespeto a su esposa, no debería estar celebrando el perdón de sus pecados, debería empezar de nuevo a entender las cosas, porque en realidad no ha entendido. Por su gracia el Señor nos perdona, pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo y nos regala la gloria, pero también nos da una nueva mente. También nos da un corazón nuevo, escribe en nuestro corazón su santa ley, llena nuestra alma de nuevos afectos, reorienta las velas de nuestra vida. Esa es verdadera gracia. Mira el razonamiento de Pablo. De nuevo escribiendo a los Romanos en esta ocasión, capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si alguno tiene el Espíritu de Cristo, es decir, si alguno es cristiano, esa persona vive según el Espíritu. Si yo estoy entendiendo bien, y es muy sencillo de entender este versículo, todo cristiano vive según el Espíritu. Vuelvo a repetir, porque no quiero que mi mensaje suene a triunfalismo. Mientras estamos aquí, estamos sujetos, estamos llenos de pecado. Yo no soy un pecador, yo soy un santo que peca. Quiero dejar eso claro. Ahora, yo sé que algunas veces decimos, bueno, somos pecadores. Sí, yo entiendo eso. Pero básicamente, Dios nos ha cambiado en lo más profundo de nuestro ser. Arrancó el corazón de piedra, ¿no? Y si lo arrancó, ¿dónde queda? Yo no tengo dos corazones. Arrancó el corazón de piedra, implantó un corazón de carne. Ahora, somos hijos de Dios. Pasa que soy un santo que peca, porque quedan restos de pecado. ¿Tú te has tomado alguna vez un vaso de colacao por la noche, vaso de leche con un colacao, con los grumitos, y te lo tomas y lo dejas allí sin echarle agua? Mal hecho. Porque por la mañana, ¿qué? Todo el colacao está pegado a las paredes del vaso. Ahora arráncalo. Y si tú le echas un poquito de agua y lo dejas allí con agua, pues el colacao se va ablandando y se va despegando de las paredes del vaso. Bueno, nosotros somos un vaso de colacao con el colacao pegado. Nosotros no nos dejaron una noche sin agua, tuvimos más tiempo. Pero ya lo que hay en nosotros ya no es la leche con colacao, ahora es el agua del Espíritu, por así decirlo, pero todavía en las paredes de nuestra vida está lleno de restos de pecado. Y cualquier cosa que hacemos es como los botijos de la gasolinera, ¿recuerdas? Siempre el agua siempre sabía un poquito a barro, siempre tenía algo de saborcillo. Bueno, pues todo, hasta esta predicación tiene saborcillo a barro. Algún día no, y estamos en espera de ese día. Pero todavía hay restos de pecado. Pero el cristiano, aún así, vive en el Espíritu, vive dándole muerte a sus pasiones pecaminosas. Si vivís según la carne, no sois cristiano.
Ese es el argumento de Pablo. Lo estoy poniendo con mis palabras, pero ¿por qué? Porque el Espíritu se impone. El Espíritu se impone. La carne lucha contra el Espíritu. Sí, pero el Espíritu lucha contra la carne. Y el Espíritu se impone. En un cristiano, el Espíritu se impone. Por el contrario, los que son de Cristo tienen sed y hambre de justicia. Suspiran por la santidad personal, y cuando el pecado se agita en ellos, y se agita con furia, ¿sí o no? Y cuando el pecado nos engaña y nos hace caer y nos embarramos, entonces ¿qué? Lloramos realmente, nos duele. ¿Y luego qué hacemos? Pues ¿qué vamos a hacer? Nos levantamos para reinar. Sí, pecamos, pero no vivimos en el pecado. Tropezamos, pero no nos quedamos en el suelo. Nos levantamos del barro. Y no es el temor al infierno lo que nos hace levantarnos del barro. Es el deseo de no perder a Dios, Porque queremos sentarnos a la mesa del banquete trinitario y caminar con Él en dulce amistad. Entonces, ¿qué hizo Cristo, hermano? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para obtener el perdón de nuestros pecados, de modo que Dios nos pudiera dar el beso de su paz, para reconciliarnos con Dios. ¿Y para qué más? Para quebrar en nosotros el dominio del pecado y para darnos a nosotros potestad, para darnos el derecho y la capacidad de poder vivir como Dios manda. Si yo tengo al Espíritu, puedo. No puedo perdonar, puedo perdonar. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, no solamente para declararnos justos, sino para hacernos justos. No solamente para atribuirnos justicia, sino para infundirnos justicia. Atribuirnos justicia, justificación. Infundirnos justicia, santificación. No solamente para perdonarnos, sino para hacernos buenos. Ahora bien, ¿cómo es posible, hermanos, que alguien que ha sido vendido al pecado como un esclavo, estando bajo la autoridad del pecado, estando en cadenas bajo la autoridad no solamente del pecado, sino del diablo, ¿cómo es posible que pueda escaparse? ¿Cómo salir de esa prisión? ¿Cómo salir de esas cadenas? ¿Cómo? Muriendo. El texto lo dice claro, dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estando muertos a los pecados. Y hermano, pido vuestra atención, yo sé que es bastante tarde, estaremos cansados, pero no quiero tomar demasiado tiempo, pero esta verdad, para mí es la gran doctrina del Nuevo Testamento, aparte de la doctrina de Dios mismo, ¿no? Pero la doctrina de la unión con Cristo. En un sentido, Jesús murió para que no murieras. Pero en otro sentido, Jesús murió para que murieras. Jesús murió por ti para que no murieras eternamente separado de Él en el infierno. Pero Jesús también murió por ti para que en Él, vinculado a Él, tu viejo hombre muriera. Dios mismo establece una unión tal entre Él, entre Cristo y el creyente, que Dios puede contar la muerte de Cristo como si fuera la muerte del mismo creyente. Perdón, la muerte del viejo yo pecador, no del creyente. Cuando Cristo muere, entonces Dios cuenta en su muerte al viejo yo pecador como muerto juntamente con Cristo. Y cuando Cristo fue sepultado, el Antiguo Testamento dice que Leví pagó los diezmos cuando Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. Dice, bueno, si Leví vivió muchísimos años después de Melquisedec. ¿Cómo pagó Leví los diezmos a Melquisedec? Bueno, pues cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, Leví estaba en sus lomos. Todavía faltaban generaciones para que Leví naciera, pero ya estaba ahí en sus lomos. De alguna manera, Dios veía ahí en Abraham ya todo su fruto. Bien, cuando lo mismo ocurre cuando Cristo murió, nosotros en un sentido somos contados como
ligados a Él, unidos a Él, y su muerte es contada como nuestra muerte. Cuando Cristo fue sepultado, nuestro viejo hombre carnal también fue sepultado. Y hermanos, un amo se enseñorea de sus esclavos mientras los esclavos viven. Mientras el esclavo está libre, puede mandarlo, puede amenazarlo, puede azotarlo, puede hacerlo trabajar hasta la extenuación. Pero ¿qué pasa si se le muere el esclavo? Si el esclavo se le muere, punto final, game over. Ya no puede maltratarlo, ya no puede exigirle, puede amenazarlo, puede gritarle, pero es un cadáver, no va a responder. Ha salido debajo su influencia. Y hermanos, eso es lo que nosotros estamos expresando. Cada vez que hacemos un bautismo, eso es lo que estamos expresando. Bajo esa tumba líquida, bajo esa tumba de agua, lo que estamos simbolizando es lo que realmente ha ocurrido en el ámbito espiritual. Hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. El esclavo que yo era es historia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Podríamos decir también, con Cristo estoy juntamente sepultado, estoy muerto, estoy enterrado. Mis antiguos amos pueden gritarme, pueden amenazarme, pueden enseñarme los dientes, pueden enseñarme el látigo. Soy un cadáver, ya no les pertenezco. Pero hay más, hermano. En el bautismo a nadie se le deja bajo el agua, ¿verdad que no? Espero que no lo hagáis así. Este es uno de los grandes gestos, este es uno de los momentazos que vive una iglesia. Es justo cuando, sumergido el hermano o la hermana, tiramos de él hacia arriba. Ese momento simboliza la resurrección. La persona resurge. Cuando Cristo se levantó el primer día de la semana, poniendo sus pies sobre el cuello de la muerte, reventando el sepulcro, Él nos llevaba atado a sus lomos, y cuando Él se levantó triunfante de la muerte, nosotros también recibimos el soplo de una nueva vida. Y eso es lo que simboliza. Cuando sumergimos a la persona, es su entierro, pero cuando lo levantamos, es su resurrección. Y hay más. Cuando Cristo ascendió a los cielos, también nos hizo partícipes de su triunfo. ¿Qué dice Pablo a los Efesios? Juntamente con Él nos resucitó, eso ya lo hemos dicho, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y uno dice, uy, ¿no estamos en Monte Olivo? ¿Cómo funciona eso? ¿Estamos en Monte Olivos o estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús? Las dos cosas. ¿Has visto las carreras? Creo que en alguna ocasión os compartí esta ilustración que a mí me ayuda. Cuando en las carreras, sobre todo las carreras de velocidad, cuando se necesita la photo finish para determinar quién ha sido el primer corredor que atravesó la línea de meta, se congela la imagen y entonces se mira quién es, creo que es el pecho lo que debe entrar primero, pero digamos que la cabeza, ¿no? Mete los corredores, se lanzan su cabeza hacia adelante para intentar arañar algunas décimas al cronómetro y adelantarse a los demás. El primer corredor que mete la cabeza, digamos, es el ganador. Pero fíjate, digamos que la línea está aquí, ¿no? Yo meto la cabeza, pero ¿dónde está mi talón? Mi talón está aquí, pero el talón participa ya de la victoria. Es más, aunque el segundo pase con todo su cuerpo, antes de que yo meta la última parte de mi pie, el campeón soy yo porque fui el primero que metió la cabeza. Si la cabeza está dentro, todo el cuerpo ha ganado. Bueno, pues hermano, nuestra cabeza ya está dentro. El Señor, que es nuestra cabeza, ya está dentro. Ya está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ya ha vencido. Por lo tanto, nosotros que estamos aquí en este lugar que los antiguos llamaban, y entiendo que lo llamaran así, este valle de lágrimas. Claro, no es por ser pesimista, es porque se contrasta con el monte de la gloria y claro, cuando lo contrasta con el monte de la gloria, estamos en este valle de lágrimas. Pues nosotros que todavía somos el talón, que no hemos atravesado los cielos todavía, pero ya participamos de esa victoria que es segurísima, nadie nos la puede quitar porque nuestra cabeza ya está a la diestra de la majestad en las alturas. Estas son buenas noticias, hermanos. Y el corazón debe expandirse, debe dilatarse, debe recibirlas para que el diablo huya de nuestras vidas. Y hay más, hay más.
soy puesto bajo el imperio de un nuevo amo. Es que cuando uno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Soy puesto bajo el imperio de un nuevo amo. Escúchalo otra vez, el texto nuestro. Dice, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo. Esa palabra es muy interesante, episcopos, ¿no? El que mira por arriba, ¿no? El que atalaya, el que vigila. Se puede traducir esta palabra obispo como guardián, el pastor y guardián. El pastor y protector de vuestras almas. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián protector de vuestras almas. Y ese pastor guardián no está en algún lugar distante, hermanos. Ese pastor guardián ha hecho morada en nosotros. Ya no vivo yo. ¿Cómo sigue? Vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. La noche que Jesús fue entregado, le dijo a los suyos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, me voy, pero no me voy. En realidad no os dejo. Me marcho, pero vendré. Ahora yo soy vuestro pastor, obispo. Ahora yo soy vuestro guardián. Ahora yo soy el que os fortalece, el que os guía, el que os corrige, el que os consuela, el que hace la ronda, el que os protege, el que espanta vuestros fantasmas. Pero cuando yo me vaya, no os vais a quedar solos, no vais a quedar huérfanos. Vendré otra vez y seguiréis teniendo un pastor guardián. El Espíritu Santo será uno como yo, que ocupará mi lugar y hará el trabajo que yo hago. El vicario de Cristo. Cuando Él venga, le dice Jesús a sus discípulos, yo estaré. Cuando Él venga, yo estaré. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y como pastor, Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Nuestro pastor guardián vive dentro de nosotros. El Dios Trinidad vive dentro de nosotros. Dios Padre ama a Dios Hijo por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios Hijo ama al Padre por el Espíritu dentro de nosotros. Cristianismo es esto. Cristianismo es la vida de Dios en el alma de una persona. Eso es cristianismo. Es un milagro colosal. Y como guardián protector, el Señor vigila nuestro campamento. Hermanos, los restos de pecado todavía se agitan de manera furiosa en nosotros. La carne lucha ferozmente contra el Espíritu, pero ahora Jesús, que mora en nosotros, es el emperador. El pecado me exige y te exige a ti que vivas como antes, como solías hacer, como tu viejo hombre, que cedas a tus pasiones, que les des gusto a tus caprichos, que te enfurezcas, que grites, que golpees las cosas, que intimides, que amenaces a otros, que busques tu propio interés, que te victimices, que te quejes, que te aísles, que te vengues. El pecado te exige todas esas cosas y el diablo está allí también para empujarte, ¿sí o no? Pero el pecado ya no es mi amo. Morí en la muerte de Cristo. Y cuando Cristo reventó el sepulcro, como he dicho, me llevaba cosido a Él. Por lo tanto, hermano, mi nombre es Resurrección. Anastasio. Resurrección. Soy un hombre salido de la tumba. Tengo un nuevo amo. Cuando el pecado me dice que viva como solía hacerlo, que haga las cosas como solía hacerlas, el emperador de nuestro corazón nos dice, no, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Que se quite de ti toda amargura y todo enojo y toda ira y toda gritería y toda malicia. Sé benigno, sé misericordioso, sé perdonador, sé amable, habla para edificar. Y no solamente el Señor nos da mandamientos, hermanos, sino que viviendo en nosotros nos suministra el caudal, la suministración, el suministro del Espíritu Santo. Nos suministra el poder de la resurrección para que no solamente queramos obedecer, sino que podamos obedecer. Él es el que produce en nosotros el querer
y la capacidad para hacer y el hacer. Eso es cristianismo, bendito sea el nombre del Señor. Vivimos bajo una nueva fuerza reguladora. Si tú echas un trozo de hierro al agua, enseguida se hunde. ¿Por qué? Porque en este planeta opera una ley que se llama la ley de la gravedad y se hunde. No me preguntéis mucho, que soy de letra. Pero entonces, hermanos, ¿por qué un barco de hierro que pesa miles de toneladas puede flotar en el agua? ¿Por qué? Por el principio de Arquímedes. Hay dos fuerzas ahí operando. Por una parte, la ley de la gravedad, que quiere empujar eso hacia el fondo. Por otra parte, el empuje hidrostático, que empuja hacia arriba. Los ingenieros navales, claro, tienen que hacer los cálculos y asegurarse que el empuje hidrostático impera, se impone al otro, tiene mayor fuerza, de tal manera que mantiene a flote el barco. Mira lo que dice Pablo de nuevo en Romanos 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántas leyes hay ahí? Dos. ¿Cuántas fuerzas? Dos. Una para abajo y otra para arriba. Es decir, en Cristo Jesús, en esa tierra bendita llamada en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, mira cómo lo llama Pablo aquí, el Espíritu de vida, el Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida, en otras palabras, la acción poderosa, constante y efectiva del Espíritu Santo en mi corazón, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si yo suelto este móvil, se va hacia el suelo, hacia el centro de la tierra, de nuevo, atraído por la fuerza de la gravedad. ¿Pero por qué no se estrella contra el suelo? Porque hay otra fuerza. Porque hay otra fuerza operando aquí. Lo estoy sosteniendo. La vida cristiana, el Espíritu se impone. La ley del Espíritu de vida, Espíritu de vida. Regocíjate en ese nombre de tu Señor. El Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida manda. El Espíritu de vida impera, se impone. El Espíritu de vida impone su ley en la vida de los que son de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si no se impone, no es el Espíritu Santo, te lo aseguro. Si no se impone, podrá ser un sentimiento, una especie de entusiasmo, un tipo de brío psicológico, pero no es el emperador divino. El emperador divino ha venido a mandar. El Espíritu es el jefe. El Espíritu es el Señor. El Espíritu es el capitán. Y allí donde está el Espíritu del Señor, el barco flota. Porque el Espíritu ejerce una fuerza constante y efectiva, que soy guiados. Esa palabra guiados es una palabra intensa. Sois llevados por el Espíritu de Dios de manera inexorable. Bajo su liderazgo se va forjando en nosotros el carácter de nuestro Señor. Por supuesto, a veces entra agua en la cubierta. A veces entra demasiada agua en la cubierta. A veces parece que el barco pudiera hundirse, pero flota. Sale flotando. A veces uno no sabe ni cómo, pero flota, porque el Espíritu Santo nos guía. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre y templanza. Eso es gracia. Poder, perdón y poder. Perdón y poder. Así que Jesús llevó nuestros pecados, vamos a ir encarando la recta final, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para reconciliarme con Dios, número 1. ¿Y para qué más? Para poner fin al dominio del pecado y hacerme libre para vivir en justicia. ¿Y cómo? Abrazando por la fe la muerte y la resurrección de Cristo como mi muerte y mi resurrección y mi entrada a una nueva vida. Y recibiendo el suministro del Espíritu Santo por la morada del Dios Trinidad en mi corazón. En Cristo puedo. En Cristo tengo potestad para reinar. Por tanto, hermanos, como manda el apóstol Pablo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, sino presentaos
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Considérate muerto, hermano. ¿Has oído hablar de Zacarías Tyndall? No sé si en alguna ocasión os hablé de él. Era un negro imponente. Parecía un príncipe, nació como un esclavo en una plantación de Alabama. Sus padres y sus abuelos habían servido en la misma plantación como esclavos. Nunca conoció a su abuelo porque cuando él, Zacarías, era muy pequeñito, su abuelo fue vilmente asesinado. Le dieron de beber hasta emborracharlo y luego, sabiendo que no sabía nadar, lo lanzaron en el lago. Lo que más dolor le causaba a Zacarías era ver cómo los niños de los amos y los amos mismos se burlaban de sus propios hijos. Cuando el 1 de enero de 1863 entró en vigor la Proclamación de Emancipación de los Estados Unidos, por la que se declaraba la abolición de la esclavitud y se le daba el derecho a todos los esclavos de recoger sus bártulos y abandonar a sus amos, por supuesto, Zacarías tomó a su esposa, tomó a sus hijos y salió de la casa sin mirar para atrás. Sin embargo, días después, cuando estaba en la ciudad, entró a una tienda para comprar algo de pan y mientras estaba allí entró su antiguo amo. Y en la cara de su antiguo amo se dibujó una sonrisa siniestra. Y el amo, en un gesto de prepotencia y de arrogancia, se acercó a él y le dijo: salúdame con una reverencia. Quería humillarlo allí delante de los demás. Pero Zacarías se quedó firme. No quería plegarse a las demandas de su antiguo amo. Pero en esto el amo empezó a impacientarse y lo agarró del pecho con tanta violencia que Zacarías empezó a temblar y en ese momento se orinó los pantalones allí delante de todos en la tienda. Y entonces hizo un ademán de agacharse para hacerle la reverencia. Y uno que estaba en la tienda se acercó a él y le dijo al oído: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Eres un hombre libre, eres un hombre libre, eres un hombre libre. Esta es una historia ficticia. Pero seguramente hubo muchas historias parecidas en los Estados Unidos en aquel tiempo. ¿Qué le aconsejarías a Zacarías para aprender a vivir su nueva vida? ¿Qué le dirías? Tal vez le dirías que cada noche, cada mañana, leyera la Declaración de Emancipación, que la interiorizara, que memorizara alguno de sus párrafos, que se apropie del contenido, que se considere muerto a su antigua condición de esclavo, que pase página, que cambie el chip. Cambia el chip. Dite a ti mismo, mírate al espejo y todas las mañanas di: soy un hombre libre. Cuando salgas a la calle, di: soy un hombre libre. Cuando entres en tu casa, di: soy un hombre libre. Si entras en una tienda, piensa, soy un hombre libre. Hazte una camiseta que diga: soy un hombre libre. Ponlo en el frigorífico: soy un hombre libre. No sé, intenta captar eso y apropiártelo con toda la fuerza de tu ser. Le dirías también, seguramente, que se niegue a someterse a los caprichos de sus antiguos señores. Te los vas a encontrar, Zacarías. Te los vas a encontrar antes o después, te los vas a encontrar. No te pliegues a sus demandas. Declárate insumiso. Aprende a decir no. Ni siquiera discutas con ellos. Plántate y dilo con fiereza. Di un no rotundo a ellos. Posiblemente también le diría: y comienza a hacer cosas que nunca has hecho. Fuérzate a hacerlas, aunque no tengas ganas. Entra, sal, juega, corre. Yo que sé, haz las cosas que hace la gente libre. Expande tu vida, ensánchate. Aprende a vivir como un hombre libre y búscate amigos que nunca hayan sido esclavos. Gente que hayan vivido en libertad todas sus vidas. Mira cómo se sientan, mira cómo saludan, mira cómo se mueven, mira cómo hacen las cosas, mira cómo hablan, mira cómo se dirigen a los demás. Aprende de ellos. Aprende de ellos porque tú estás con todavía tus maneras, la manera de colocar tu cuerpo. Levanta la cara, Zacarías. Entonces júntate con gente que haya aprendido, que haya vivido en libertad. Bueno, pues hermanos, ese es el consejo que yo os doy.
Ese es el consejo que nos damos unos a otros. Lee y medita y haz tuya la declaración de emancipación. Mañana y tarde. Esta es la promesa del Evangelio. Léela, escríbela en el frigorífico, hazte una camiseta, escribe un poema, escribe una canción. Cuando entres en un centro comercial, recuerda cuando salgas, cuando entres en la casa, cuando salgas de la casa, ahora mismo. Pero además considérate muerto al pecado. Por supuesto, estamos rotos, estamos llenos de restos del pecado, como ya he dicho, pero no somos sabandija, no somos alpargata, no somos perversos pecadores, somos santos que pecan. Yo entiendo, mis hermanos puritanos, que los quiero mucho, los antiguos, ¿no? Insistían mucho en esto, ¿no? Y creo que hay muchas personas muy sanas en este sentido, pero tengo algo, honestamente, a veces queremos enfatizar tanto la gracia de Dios y nuestra propia pecaminosidad, que a veces podemos llegar a vejarnos, cosa que yo creo que no es agradable delante del Señor. Entonces, soy una sabandija, soy un pecador asqueroso, soy una calamidad, soy una montaña de nada con pecado encima, No, era hermano, pero soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios, soy una persona lavada con la sangre de Jesús, soy un heredero de la gloria, todo es mío, todo es mío. Pablo es nuestro, Apolo es nuestro. O sea, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y Pablo dice, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? Apolo es vuestro, Pablo es vuestro, todo es vuestro. No tenéis ni idea de quiénes soy. Le dice Pablo a los corintios. Entonces, empecemos a tomar eso, a apropiarnos de eso. Soy un santo que peca. Peco. Me fastidia eso. Lloro. Lo lamento, no lo digo con ligereza. Desgraciadamente, pecamos. Pero hermano, esa no es nuestra identidad más básica. Y dile al diablo, y dile a la carne, y dile al mundo, no serviré, no te serviré, no te serviré. Resiste al diablo y huirá de ti. Me pregunto, ¿cómo un domador de 1,65 de mi tamaño puede controlar a un león? ¿Cómo es posible que lo haga? Se mete en la jaula, mueve su látigo y el león pasa por el aro. Y si lo hace otra vez, pasa otra vez por el aro. ¿Cómo es posible? Pues fácil. Toma ese león desde que está chiquito, desde que es un cachorrillo, desde que puede, y el león aprende a que el que manda es... Pero si el león se ubicara... Si pudiera deliberar como nosotros los humanos deliberamos, él sabría que solamente de un zarpazo le abriría el pecho y no se tendría que someter. Bien, hermano, ¿cómo el diablo nos puede someter? Por medio del engaño. Porque nos ofusca para que nos olvidemos de quiénes somos y de las promesas que Dios nos ha dado. Tú eres el león, en este caso tú eres el león y este no es un mensaje de autopromoción y autoestima, no. Pero en este caso, en el Señor, nosotros tenemos el poder porque el león de la tribu de Judá mora en nosotros. Si a mí me llegan por la espalda, ¿no? Y me ponen aquí algo. Y yo siento que algo me da en la espalda y me dicen, la cartera. Pues se la doy directamente. Tengo esposa y 3 hijos y no me voy a arriesgar, la cartera, toma. Pero si me doy cuenta que, de repente, me doy cuenta que es un plátano, lo que ha puesto en mi... Pues por lo menos me la tiene que quitar, ¿no? ¿Entiendes? Hermano, es un plátano. El diablo no tiene potestad sobre nosotros. No puede matarnos. Él puede engañarnos. Si nos convence de que nos está encañonando con una pistola, le damos la cartera, lo que pida. Pero hermanos, tenemos que... Y voy terminando. Dicho esto, lo único que me queda es decir, considérate muerto. ¿Y ahora qué? Ahora ofrécete a Dios. Ofrécete a Dios como tu nombre es resurrección, hermano. Tu nombre es resurrección.
Ofrécete a Dios, estas manos para Dios, estos ojos para Dios, esta lengua para Dios, este cuerpo para Dios, este tiempo para Dios, esta cartera para Dios. Ofrécete a Dios instante tras instante como una persona resurgida de la tumba. Rinde todo lo que eres, tus emociones, tus pies, tus facultades intelectuales, tu masculinidad, tu feminidad. Ofréndate del todo a Dios. Quiero terminar leyendo una poesía que me gusta mucho de Teresa de Ávila. No la leeré entera, pero sí un gran extracto de ella, donde esta mujer se ofrece a Dios. Y dice, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Este es el espíritu, ¿no? Aquí estoy, Señor, como un hombre salido de la tumba. Ahora esta noche, cuando echen la cabecita en la almohada, Señor, me considero muerto al pecado, me considero vivo para ti. Aquí estoy. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me creaste. Vuestra, pues me redimiste. Vuestra, pues que me sufriste. Vuestra, pues que me llamaste. Vuestra, porque me esperaste. Vuestra, porque no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Veis aquí mi corazón? Yo le pongo en vuestra palma. Mi cuerpo, mi vida y mi alma, mis entrañas y afición. Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, abundancia y devoción, y si no, esterilidad, soberana majestad. Solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, quiero morir trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme Calvario o Tabor, desierto o tierra abundosa, sea Job en el dolor o Juan que en el pecho reposa, esté penando o gozando, solo vos en mí vivid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis hacer de mí? Y hermanos, cuando uno vive en ese espíritu, a medida que avanza por ese camino, con sus tropiezos, pero se irá ensanchando cada vez más el gozo en nuestro pecho. Y no solamente el gozo, esa voz que resuena dentro, ese grito del Espíritu que de dentro nos dice que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, dejo aquí la palabra. Espero que el Señor traspase nuestro corazón con esta verdad del Evangelio. Porque solo cuando la tomamos por fe, entonces opera. Lo que se me ocurre deciros para cerrar este mensaje es esto. Lo que Dios le dice a Moisés. ¿Qué haces clamando a mí? Dile a mi pueblo que marche. Pues hermano, vive. Querido Zacarías, eres un hombre libre. Si estás en Cristo, si todavía no has conocido la salvación en Cristo, entonces necesitas experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Ven al Señor, confiesa tu pecado, cree que Jesús murió en la cruz por ti, por tu pecado, y serás salvo. Ríndete con todo a su señorío, y el Señor perdonará tus pecados y vendrá a hacer morada en ti por su Espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la palabra.